segmentarismo para mí nace principalmente ahí, desde la familia, desde la célula familiar. Bueno, ahí abrimos un debate, ¿no? Es decir, ¿dónde nace la segmentaridad? Eh, claro, eh, es como tú dices, Dailis, en un sentido. Ahora, me parece que eso ahora está revertido en última instancia, ¿no? Es decir, no es la familia como el eje donde nace todo, sino me parece que es el formato social el que baja en forma jerárquica las formas y los modos de vivir, ¿no? Pero bueno, lo abrimos ahí, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que volver a diferenciar entre nuestros pueblos originarios y nuestra sociedad actual, que es bastante diferente y me parece que las sociedades originarias, me parece que tienen mucho que ver con lo que dice Daly, ¿no? Teníamos la familia, tenemos el grupo del hogar, eh, esté constituido como esté constituido, están los territorios, están códigos no segmentalizados tanto, diversos tipos de códigos, está el tema filiatorio, ¿no? Es decir, hay toda una serie de cuestiones en la formación de los pueblos originarios, que es muy distintos, ¿no? Es decir, en los pueblos originarios no hay un Estado que aglutine, no hay un poder global, ¿no? Hay determinadas comunidades, etcétera, ¿no? Pero bueno, queda abierto a la interpretación. Por otro lado, a ver, hasta que alguien levante la mano, recordaba un poco para ver esto de las segmentaciones, ¿no? Recordaba un poco lo de que vimos de Tikkun, cuando hacía la diferencia entre los apestados, ¿no? Cuando decía que ya no se excluía, ya no se excluía al infectado, ya no se lo excluía de la sociedad, sino que se lo controlaba en la propia sociedad. Era una exclusión, pero interna del orden social. Y había forma de control, había una administración del control por segmentos. Me hacía acordar lo que decía el compañero. Teníamos la provincia, teníamos la región, teníamos la intendencia, si ustedes quieren, teníamos los segmentos de la comunidad, y hasta llegar al circuito donde podía estar un infectado, ¿no? Entre una cuadra y otra cuadra. Fíjense los estamentos que van pasando. Y en cada eso, en la peste, por ejemplo, ¿no? Es decir, o en un virus global, todo tenía que ser administrado, todo tenía que estar regulado. Cada estamento, desde el más chiquito, tenía que estar controlado, ¿no? Digo, como una imagen global de la segmentalidad también. Sí, no sé, Dailis y Armando levantaron la mano. Y Nicolás, perdón. Bueno, Bueno, varios sí, bueno, yo creo que si vamos de lo particular a lo general, a veces nos podemos confundir entre la cuestión de la segmentaridad a nivel de la familia, a nivel de un pueblo, de una comunidad muy pequeña, y luego el Estado. El Estado juega un papel muy importante porque de ahí pueden partir la segmentalización para estratificar todo y las jerarquías. Pero, por ejemplo, hemos idealizado mucho a las comunidades primitivas históricas, sobre todo en la época de la Mesoamérica, sí existía la segmentalización profundamente fuerte, porque estaban las castas, las religiones, por ejemplo, estaba los sacerdotes, estaban los guerreros, entonces había una segmentalización muy fuerte en las comunidades originarias. Entonces a veces idealizamos demasiado eso cuando en realidad ha estado segmentación muy, muy profunda. Bien. Bueno, entonces, conviven, según como dice Armando, me parece muy bien, muy lógico, convive entonces en las propias comunidades ciertas segmentaciones duras. Acá vamos a diferenciar entonces segmentos duros de los flexibles, ¿no? Es decir, dentro de una comunidad
con líneas flexibles, de una comunidad, hay segmentos duros, ¿no? Es decir, lo religioso, el chamán, por ejemplo, los autores hablan del chamán. El chamán tenía un dominio, un control, un poder dentro de la comunidad, pero era local, era un poder que no centralizaba todo, ¿no? Porque acá me parece que lo importante es la imagen del Estado, que no estaba en las comunidades anteriores, y el Estado es aquella estructura piramidal, jerárquica, donde desde allá baja, ¿no?, la distribución y el ordenamiento de la propia sociedad, cosa que no se daba de esa forma tanto en las comunidades según estos autores, ¿no? Bien, no sé quién sigue, quién había hablado, Mario. Cecilia, ¿me querés ayudar un poco con las cosas? Bueno. El micrófono, Mario. Mario, estás sí, ahí muteado. estamos. Disculpen. Bueno, gracias, saludos a todos. Y es interesante lo de Delis, porque podemos llevarlo a otra lectura, que era el Antiedipo, ¿no? Y en las familias y las sagradas familias, que así se llaman los capítulos, es donde se da la edipización, ¿no? Y el Edipo, como estos autores, como yo entiendo también, que atraviesa todo, ¿no? El Edipo está como... Y me llamó la atención el tema del Estado, que habla de geometría, creo que era, sí, geometría, algo así, y como de un abstracto, ¿no? Se cae a un abstracto. Y yo digo, ahí también Estado y familia, como decía Delis, no es lo mismo, ese abstracto que es el falo, que siempre venimos diciendo, pero el gran instrumento es la cuestión edipizante, ¿no? Que se lleva todo a la política, en toda producción cultural, en los mismos libros, autores. Me pareció interesante lo de Delis. Bueno, perdón, así vamos dialogando con lo que dice el compañero, ¿no? Es decir, lo edípico, ahí tenemos otro ejemplo de segmentaridad, porque nosotros estamos segmentados, ¿no? Porque no es la segmentación externa y nosotros no estamos segmentados, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice el compañero, Edipo es una forma, según estos autores, de absoluta segmentación y ligada al complejo de Edipo como aquel segmento mayor que regula, ¿no? Y es base para la interpretación del terapeuta, por ejemplo, en base al segmento del complejo de Edipo. Es decir, toda la patología, toda la sintomatología tiene una lectura a partir del segmento mayor que sería el complejo de Edipo, ¿no? Con la castración, con el otro materno, con la ley paterna, con todo lo que ustedes quieran ahí, ¿no? Digo, como ejemplo también de cómo nuestra subjetividad y cómo la lectura de las subjetividades están también segmentadas de alguna forma, ¿no? Bien, ahí creo que Nicolás Avellá, me parece que también quiere hablar, y después Deilis Cárdenas también, ¿no? Sí, gracias también a todos los comentarios. Está súper nutritivo la reunión de hoy. Cariños a todos desde Chile. Y mi comentario va más bien hacia la idea de pensar el concepto quizás como de segmentación, pero aplicado, por ejemplo, a los algoritmos y las redes sociales, en términos de decir, ya ahora nosotros como sujetos de datos, o nosotros como ya solo siendo datos, más allá de nuestra corporalidad o materialidad, estamos segmentados a la forma en la que interactuamos con los algoritmos. Luego, el concepto de segmentación, ya vemos, ha existido siempre, y además nosotros estamos segmentados por defecto, pero se está tomando el efecto, digamos, de la causa como algo a saber, capitalismo, pero de alguna manera la posibilidad de vender, comprar productos o servicios o experiencias. Y entonces la segmentación ha llegado a un punto en que sea para mí como, no sé si inmolado o meta evolucionado, no sé cómo decirlo, al punto de, en el mundo de lo virtual, conseguir incluso prácticamente tener, no sé si vida propia, pero si ingenuamente se piensa que es solamente para que alguien se llene los bolsillos de dinero, no sé, yo creo que tiene ahí
algo más que consigue el algoritmo, que termina siendo como un aprendizaje, bueno, muy interesante. Entonces, la última pregunta que voy a dejar arriba sería, que me la he estado preguntando este último tiempo, es como, si yo aprendo a través del ejercicio de prueba y error, y el algoritmo también, yo cuando me hierro, digamos, me frustro. ¿Un algoritmo terminará por sentir o percibir el error como algo? Bueno, ahí la dejo. Gracias. Bueno, buena pregunta. Bueno, lo primero es que acá entonces tenemos una forma de fragmentación, de segmentalización algorítmica, ¿no? Lo cual, bueno, ahí ya no son segmentaciones, grandes segmentaciones, sino son microsegmentaciones, pero articuladas a su vez en la lógica informática, si ustedes, ¿no? Así que, bueno, eso abre todo también un tema, ¿no? Bien. Dailis, ¿tenés ganas de seguir? ¿Que estás levantando la mano? No sé cómo bajar la mano. Bueno, no sé, fíjese ahí, pruebe error. Bueno, entonces, a ver por dónde podemos seguir. Estamos entonces, la comparación entre sociedades, los pueblos originarios, la sociedad actual, hay todo un proceso de segmentación que cada vez se va endureciendo con la constitución de las organizaciones sociales y fundamentalmente con el gran salto cualitativo que es la construcción y el nacimiento del Estado, ¿no? Y ahí, bueno, se va cada vez, digamos, afinando las segmentalidades, se van, gracias a la tecnología, y acá tenemos lo que el compañero decía de los algoritmos, pero la tecnología en general ayuda al aparato del Estado para el control de las sociedades, ¿no? Y de las subjetividades, fundamentalmente. Porque acá tenemos que tomar otro elemento para establecer. Acá tenemos que diferenciar en la lógica de estos autores, que la lógica arbórea, donde está el Estado, el enraizamiento, la centralidad y el orden jerárquico, y por otro lado la lógica rizomática, que es la lógica más flexible, la lógica molecular, en contra de la lógica molar. También ahí tenemos que poner en esos dos elementos para poder entender a estos autores cuando hablan de la segmentalidad, ¿no es cierto? Porque toda segmentalidad tiene un punto de centralidad, pero a la vez tiene puntos de fuga, ¿no? Es decir, no son absolutos los órdenes de segmentalidad. Bien. A ver. Roberto, algo que noté del texto del autor es que habla de que el Estado mismo no tiene el control sobre la segmentalidad, que son tantas las cosas que confluyen y que van cambiando cualitativamente en cada momento, que es imposible por parte del Estado detectar todos los cambios que se están dando en la sociedad. Habla de la división del trabajo y cómo es posible que aquellas personas que en un momento determinado estaban como obreros suben a pequeños burgueses y luego suben a empresarios y viceversa. Hay gente que va perdiendo su poder adquisitivo y se convierte en un obrero. Entonces hay situaciones que no se pueden controlar, el Estado no puede controlar. El Estado hace que el control a través de las normas, quiere hacer posible un totalitarismo, pero no es posible. Para algunos estados sí lo logran, pero al final del día es más fuerte la segmentarización en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida hablamos incluso desde el individuo hasta las formas de trabajo. El capitalismo mismo, ya sabemos que ahora cómo se segmenta a través del capital financiero. Antes era nada más el capital industrial, ahora el capital financiero ya confluye para muchas situaciones de hacer capital. Y bueno, ese es el comentario. Está bien, hermano, pero la pregunta ahí con lo que tú dices, que acuerdo, el punto es perfecto, pero ¿por qué tanto dominio de lo social? ¿No? ¿Cómo es que cada vez la sujeción de las subjetividades es mayor? ¿No? Es decir, está lo que tú dices, pero también está otra pregunta sobre eso que tú dices, que es, bueno, perfecto, es decir, el poder de la segmentación de la estructura de lo social está
a la vez es impotente, pero a la vez es potente porque logra mantener el marco social y logra controlar más que nunca las subjetividades, más allá que por debajo y se vaya infiltrando a la manera rizomática por todos lados lo micro, ¿no? Lo molecular, ¿no? Ujú. Santiago García Romero ha levantado la mano. Ahí va. Hola, soy una voz en el éter. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Santiago? Muy bien. No, lo que le quería preguntar eran dos cosas. La primera, vos habías mencionado el concepto de lugar. Yo me acordaba de mis lecturas de autores de posmodernidad que hablaban del no lugar, ¿no? Y me venía a la mente el tema del no lugar cibernético, ¿no? Como una especie de doble de toda esta estructura rizomática o arborescente, como se lo quiera ver. Quería ver si podías desarrollar sobre eso. Y segunda cosa que quería decir, me lo olvidé. Así que empecemos por eso. Un no pensamiento, un no memoria ahí. Un agujero. Claro, es un fallido, es una cosa que se recita. Ah, no, ahora me acabo de acordar, ahí vino, ¿viste? Es un logrado. Uno trae a Freud y todo viene de la memoria. No, es el tema de que el sujeto se encarga de controlarse a sí mismo por el Estado. Esa es la cuestión. Cuando el sujeto está constituido a partir del hombre del padre, sin importar que sea Milei, ¿no? Y que odien al Estado y que ni voten, siguen reproduciendo los mismos patrones y los mismos rituales y los mismos segmentos, digamos, de alguna forma que vienen de la sociedad. O sea, el Estado no puede controlarlo todo como el Estado fascista totalitario quisiera, pero lo que pasa es que no necesita porque el sujeto ya se controla a sí mismo, ¿no? De hecho, incluso sufre cuando no se puede controlar. Y ahí viene el psicoanálisis, ¿no? A poner un poco la pata, con algunas personas que son más fascistoides a la hora de analizar y otras que son más de goza tu síntoma y vive en libertad, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Me parece a mí que pasa por eso. Hay una microfísica que funciona donde el Estado no. Bien. Pero el Estado no necesita porque el sujeto ya se cuadra solo, ya hace el paso del ganso solo. Bien, bien, bien. Bueno, ahí tú agregas algo que Reich lo planteaba, ¿no? Es decir, la cuestión de la sumisión, la cuestión del fascismo, no es que sujetos neutros, víctimas del fascismo, ¿no? No solo eso, sino que hay un deseo de las masas, ¿no? Que tienen lugar y van construyendo o se va construyendo un fascismo en determinado momento histórico. Es decir, que no podemos dejar de lado la producción del inconsciente, y acá vamos de lleno a estos autores, ¿no? La producción del inconsciente, es decir, que los sujetos de alguna forma desean, en un punto inconsciente, ¿no? Los propios procesos de sometimiento, ¿no? Así que por ahí podemos ir. Y lo del no lugar que decías, bueno, entonces tenemos el espacio que se transforma a través de las segmentaciones en lugares fraccionados, y me parece que, no sé si te entendí bien, pero me parece que muchos pensadores plantean el no lugar como un efecto micropolítico o político de subvertir el sojuzgamiento de los lugares, ¿no? Entonces, y por otro lado, hay otras perspectivas que plantean como el no lugar como aquella posibilidad de fuerza revolucionaria que puede generar, ¿no? un acontecimiento revolucionario, ¿no? Aquellos que no tienen lugar, los excluidos absolutamente. No sé si te respondí algo de eso, pero bueno, vamos pensando. Lo ves como una especie de, más como no como un no lugar, un no al lugar, ¿no? Cuando alguien le prohíbe a alguien el habla, ¿no? Y lo somete. Y es como la idea de revertir y subvertir eso para que precisamente eso se convierta en un grito, ¿no? Ojalá que esas cosas pasen más seguido, ¿no? Pero uno tiene nostalgia de los 70 a veces. Sí, sí. Bueno, pero el no lugar, o el peor lugar, o el lugar de exclusión, bueno, genera los gritos. Ya lo hemos visto en algunos, sobre todo
los estudios coloniales o decoloniales, ¿no? Cómo el grito en algún momento transforma un determinado pueblo, una determinada nación, un determinado conjunto de sujetos que a través de su grito transforman, por ejemplo, en determinados lugares, los rituales religiosos, donde generaban una mutación de su propio dolor a una posibilidad de que ese dolor lo saquen del ámbito de la descarga religiosa con los rituales a pasar a una lucha social por la liberación colectiva, por ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, están las preguntas tiradas en la mesa, así que participen. No dejen, está prohibido dejar los espacios de tanto silencio. Estamos grabando, le aviso, ¿no? Salió, me imagino, el cartelito de que estamos grabando. Por otro lado, y hablando de esto de control o no control de las sociedades, si el control segmentado del Estado y sus brazos políticos institucionales de control social, si logra controlar o bueno, obviamente los flujos moleculares se escapan por todos lados, ¿no? No hay forma de apresarlos totalmente. Pero por otro lado, el capitalismo tiene, según estos autores también, una axiomática. ¿Qué es la axiomática? Es la posibilidad de recodificar los flujos que se escapan, ¿no? De la matriz social. Los flujos que se escapan son capturados o intentando recapturarlos, asimilándolos, ¿no? El Che Guevara en todas las remeras, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, digo, un ejemplo burdo, pero, ¿no? Es decir, axiomáticas cuando los flujos, el temor del otro social, de que los flujos reviertan su propia estructura, entonces van tratando de capturar esos flujos de alguna forma, recodificarlos, reterritorializarlos, ¿no? Bueno, y de esa forma tratar de seguir manteniendo el control, que no es un control solamente, sino que hay una sincronía de diversos centros de control, ¿no es cierto? Controles económicos, controles jurídicos, controles del Estado, ¿no? Etcétera. Grandes dispositivos de control. Y después, bueno, me parece lo interesante para seguir con el tema del Estado y del control, me parece interesante pensar el fascismo y el totalitarismo. Alguien lo nombró también por ahí. Entonces, porque son los, aparte del riesgo en sí mismo, de un Estado del capitalismo en sí mismo, ¿no es cierto? Que obviamente es un peligro, ¿no? De un genocidio mundial, la producción del capitalismo, ¿no? Toda la gente y las muertes, etcétera, etcétera, que ocurren en el mundo, con las guerras y con el hambre, etcétera, etcétera, sino también el extremo del totalitarismo, las juntas militares, los terrorismos de Estado, por ejemplo, y los fascismos. Bien. Artemisia, Arte en Movimiento, entiendo que si Deilis y Santiago ya hablaron, pueden bajar la manito, pueden ahí pispear cómo bajarla, y estarían en la lista para pedir la palabra Artemisia y Aide Quinteros. No, todo bien, todo bien. Estamos todos aprendiendo, Santi, no hay problema. Artemisa, saque el micrófono, está bloqueado. Estás muteada. Está muteada. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, estaba con dificultades para conectarme con la computadora, lo probé, así que estoy solo con el teléfono. Bien. Yo noté algunos puntitos de reflexión en cuanto a la diferencia entre un espacio y un lugar. Ajá. Porque el lugar, para mí, es algo que se crea
en función de una necesidad, es una casi como de generación espontánea, o es un lugar, es un espacio que uno se da, mismo si no le estaba atribuido o no tenía la función para la cual uno lo necesita. Lo cual me hace a mí decir que espacio o lugar son, bueno, sí, los lugares son espacios posibles para ocupar, para tener un encuentro, para desarrollar actividades, para que ocurran cosas. Y después el asunto de la permanencia y la movilidad, que para mí tiene que ver con la cantidad de seres que somos, con la complejidad que han tenido estas sociedades y sobre todo con este instrumento que nosotros utilizamos, que es la máquina más grande de control que hay y que es exponencial, tanto como la cantidad de personas, y se van creando círculos, uno lo ve en WhatsApp, grupos para distintas cosas, y subgrupos y más subgrupos, o sea, es como el universo, la expansión es infinita. Entonces, para mí el escapar al control es muy difícil, porque habría que desertar de forma masiva absolutamente de todo y salir del panóptico. Pero ¿qué pasa? En la esquina me voy a encontrar con una cámara, adentro de un ómnibus me voy a encontrar con una cámara, adentro de un recinto de estudio, de una oficina, de una tienda. Y eso a mí me lleva a pensar que, bueno, de repente son como las tribus, las bandas, con sus propios códigos, y esto quiere decir que requeriría la invención de un lenguaje, de un alfabeto propio a cada tribu, a cada banda, a cada lugar, porque si no todo el resto está ya codificado. Artemisa, le interrumpo un poquito. Mi nombre es Sandra. Lo que pasa es que figura el nombre de mi correo electrónico. Bueno, Sandra, ahí está entonces el espacio y el lugar. Bueno, sí. El tema me parece que con el lugar, el espacio me parece que es como una imagen más abierta, ¿no? Como un espacio sin tantas segmentalidades, y después están los lugares como lugares más fraccionados. El tema es desde dónde salen los lugares, cómo se generan los lugares. El lugar, me parece que de lo que marcan los autores son lugares desde el poder, que van marcando con sus reglamentos, con sus intereses de Estado, entonces también y sus dispositivos. Entonces, como Tikkun decían en algún momento, está bien, estamos con estos dispositivos que nos regulan la vida. Hay que generar otros dispositivos u otros lugares alternativos, como quizás lo que decía usted, ¿no? Como este espacio, por ejemplo, que puede ser un espacio alternativo, como un lugar alternativo, ¿no? En ese sentido. Bien. Aide. Cuando quieras. Sí. Hola, buenas tardes. No, yo pensaba, asociaba lo que decía Roberto sobre el nuevo dispositivo de control, lo asociaba con la inteligencia artificial. Me parece que es el nuevo dispositivo que se está gestando, ¿no? Del capitalismo, pero un capitalismo quizás menos democrático, o bueno, que en realidad no es tan democrático. Pero pensaba en esto, ¿no? En esta falta de, lo que decía Armando, en la imposibilidad de controlar todo, cómo, no sé hasta qué punto esta segmentación va a existir como está existiendo, o sea, quizás haya menos segmentación, o, sí. No sé, pensaba... los otros días conversando con una persona me decía, no,
como que las ideologías políticas ya no cuentan, como que el ser humano ya no tiene que gobernar y lo tiene que hacer un robot, digamos, la inteligencia artificial, como es lo que pasó con el juicio a Trump, que es que la inteligencia artificial es la que estableció la condena que puede tener un Trump. O sea, no es que yo esté a favor de él, pero, o sea, creo que es un modo de control, pero en beneficio de uno solo. Bueno, Porque entonces ahí podríamos entonces plantear que el sistema, cada vez al hacerse más sutil, gracias a la tecnología, logra generar no solamente las segmentalidades duras, ¿no?, tradicionales, sino microsegmentaciones articuladas, ¿no?, que son mucho más poderosas que las macrosegmentaciones. Bien. Armando y Pablo. Sí, bueno. Sí, yo quería hacer una reflexión que no sé si esté yo en lo correcto porque uno se equivoca seguido, pero en la segmentarización, por ejemplo, el autor habla del mayo del 68, cómo el Estado no llegó a percibir cómo se estaba gestando esa micropolítica que le estaba afectando mucho, no tuvieron esa visión de momento. Después se dieron cuenta, pero bueno, al final del día provocó muchos problemas y afectó, empezó a lo particular, se fue a lo general, porque hasta en México tuvimos un problema en el 68, hubo una represión a los estudiantes. Pero entonces, aquí lo que el autor, para mí es la esencia de todo, es que las micropolíticas son influyentes y son rizomáticas y pueden influir sobre formas de gobernanza del Estado y hacerle reflexionar o cambiar incluso un Estado de lo particular, de la micropolítica, a lo general, a lo más profundo. Entonces, hay estados que han, por ejemplo, en el caso de Cuba, la cuestión de Fidel y del Che Guevara, con esa micropolítica y ese pensamiento, ellos como conscientemente y políticamente hicieron posible el cambio. Que ahora funciona, no, es otra cosa, pero yo me estoy refiriendo a cómo se puede de lo particular a lo general. Entonces, esa reflexión de lo rizomático que tiene que ver con la micropolítica es para mí un texto maravilloso este. Perfecto. Armando, tomando el mayo francés, después le paso la palabra, tomando lo que tú dices del mayo francés, me parece un ejemplo muy bueno. ¿Por qué? Porque en realidad el mayo francés lo podemos tomar como un gran acontecimiento micropolítico o político, ¿no?, que por ahí los procesos que generan, como todo acontecimiento es disruptivo, ¿no?, entonces quizás los elementos que iban conformando ese acontecimiento estaban imperceptibles, ¿no? O sea, no eran percibidos como... Había movilizaciones, pero no, el acontecimiento en sí mismo explotó como todo acontecimiento. Ahora, ¿qué pasó? No solamente que no se lo vio, sino que la propia o mucha parte de la política, y sobre todo de la izquierda, querían clasificar a ese acontecimiento con las categorías propias de la política de esos momentos, ¿no? Entonces, lo rechazaban hasta la propia izquierda, o parte de la izquierda del Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Es debatible esa parte, pero bueno, pero lo importante es esto, cómo no se lo asimiló como un gran acontecimiento, sino que se hubo una especie de resistencia de grandes sectores al acontecimiento, y después fue metabolizado. Después todos escribieron sobre el mayo francés, ¿no? Entonces, fíjense cómo el propio aparato de Estado y las propias organizaciones políticas, con sus propias segmentaciones y categorías binarias, querían clasificar el acontecimiento con los binarismos de la época, ¿no? Entonces, y después se fue asimilando de a poco. Bien. No sé si Pablo, que estabas en la lista, si tenés ganas de compartir algo. Pablo José, ¿sí? Ahí va. Sí, en primer lugar, buenas noches. Y iba llegando un poquito tarde, pero
pero aquí estamos. Pablo, usted A tiene ver. un compañero que me iba a ayudar en la Sí, coordinación. imagínate. Puede hacerlo, ¿eh? Puede hacerlo. Las deserciones micropolíticas. A ver, miren, a mí este texto, sin mentirles, yo creo que llevo como 10 años tratando de sacarle toda la riqueza que tiene este capítulo. Porque por mi formación y por mis vivencias, siempre tuve unas inquietudes frente a la relación sociedad-estado. Y este texto me dio muchos elementos, primero porque cuando uno empieza a reconocer la segmentariedad como parte de esa complejidad individual y colectiva, eso le da muchos elementos para, como lo reta a superar esa visión y esa tendencia a clasificar, pues, sobrecodificada por el Estado. Eso me parece que es muy interesante. Entonces, esa idea de la segmentariedad circular, cuando te relaciona con tu propio entorno, no solo te habla de afuera, sino de tu entorno, de tu casa, y cómo los espacios en tu casa los ubicas y te dan una territorialidad. La segmentariedad lineal, y esos elementos me parecen muy importantes. Pero cuando viene la comprensión del Estado, ¿qué es el Estado? A mí me parece que ese es un reto muy interesante que pone en cuestionamiento mucho de los esquemas y de los enfoques con los que hemos trabajado y trabajamos hoy en día el tema del Estado. Porque nos plantea que esa segmentariedad, sobre todo circular, donde se dan esos núcleos y esas dimensiones y compara la segmentariedad primitiva con la segmentariedad modernizante. Señala cómo la primitiva se caracteriza por ser multicéntrica, tener muchos centros. Fíjate, muchos dioses, muchos lugares, muchas significaciones, muchas relaciones con el entorno. Y cuando llega aparece y se va desarrollando esa segmentariedad modernizante, se asocia con la aparición del Estado. Pero miren una cosa muy interesante, el Estado, y aparece el Estado como un proceso de resonancias y de articulaciones de esas segmentariedades multicéntricas. Empieza a haber un centro, pero no con la concepción de esa separación entre segmentariedad y centralización, sino es una visión también compleja de esa resonancia entre esas segmentariedades. Y hay una cosa muy interesante allí cuando nos habla entonces de lo macro y lo micro, porque aún el Estado mismo, fíjese cuánto caemos nosotros en reproducir la idea de que el Estado es Cristina o es en este caso Petro en Colombia, y entonces el afán de las elecciones miradas como que es la solución de nombrar a alguien que va a resolver los problemas o que va a jalonar unas situaciones, y resulta que el Estado en esa resonancia también es complejo, es una serie de estados pequeños, si se quiere así, o de dispositivos o de aparatos, como diría Althusser, aparatos que organizan también, y ahí viene la cosa interesante. Aparentemente son una sola cosa, pero no, internamente son dinámicas que tienen autonomías propias, que tienen lógicas propias. Pablo, ahí para seguir, sí. Porque no quiero que se escape esto del Estado que dices tú para dialogar. Esta cuestión del Estado, fíjate vos y esto de la segmentariedad y la binariedad que marcan los autores, ¿no? Como esta forma de colonización semiótica, es tan difícil poner en cuestión la estructura del Estado con sus instituciones y con su democracia representativa, que es parte de la estructura de la hegemonía del poder, ¿no?
Sin embargo, y volvemos al Mayo francés, y volvemos a la propia contexto que lo quería capturar, acá pasa lo mismo. Yo no veo, más allá del cuestionamiento al político tal o al partido tal, no veo un cuestionamiento serio de los pensadores sobre el papel del Estado y el papel de la democracia representativa, ¿no? Vemos la representación como elemento que lo trabajamos, pero cuando lo tenemos que poner en la estructura jerárquica de la sociedad, se nos caen las lecturas, ¿no? Aide, perdón, sí, no, Sandra. Perdón, Pablo, perdón. No sé, te interrumpí para que... No, yo simplemente quisiera decir para terminar que lo interesante es ver, fíjate que nosotros tenemos una lectura molar del Estado, como si el Estado fuera un aparato, una cosa. No, el Estado también es una complejidad, también hay un escenario micropolítico en el Estado mismo, ¿sí? E incluso más allá, el Estado de pronto, ¿qué es? ¿Son las oficinas? ¿Son los aparatos? ¿O de pronto es todo lo que está instalado en nosotros que legitima y que le da sentido a algo que no tiene sentido? ¿Sí? Entonces, eso me parece, pero quería finalizar con un punto que me parece muy clave, y es el tema del fascismo. Esa parte del fascismo, analicémosla, no sé si la terminemos de analizar en esta sesión, pero les cuento que esa comprensión del fascismo es clave, porque nosotros a veces caemos en una visión del fascismo como si fuera una respuesta molar de un Estado totalitario, y resulta que lo que nos llama la atención de Lessig Guattari en ese libro es, ojo, que el fascismo, y nos está relacionando con un elemento que va a ser muy interesante al final del capítulo, y es el fascismo es como una fuerza autodestructiva. O sea, como la micropolítica, como esos flujos de percepciones y creencias terminamos deseando la violencia, la imposición, y cómo esa parte donde se relaciona con Tarde al tema del fascismo, señalando cómo esa actitud autodestructiva, violenta, donde incluso que terminamos avalando la violencia y la negación de la vida. Eso a mí me parece que es muy interesante, porque dicen los autores que un fenómeno como Hitler, un fenómeno como Bukele en Salvador hoy en día, un fenómeno como Bolsonaro, o en el caso nuestro el innombrable, no sé si ustedes saben cuál es, lo que pasa es que me cuesta trabajo hasta nombrarlo, pero duró 20 años imponiendo toda una condición de violencia, de negación del otro. Eso no es solo porque surgen esos líderes, sino surgen porque en la micropolítica hay fuerzas que están generando esas dinámicas autodestructivas, violentas. Entonces, bueno, quisiera compartirles, y como les decía, ojalá tengamos más oportunidad, porque la lectura que podamos hacer de esos elementos a lo que estamos viviendo hoy nos ayudaría mucho a identificar cómo desde estos escenarios de la micropolítica podemos romper esos esquemas y construir alternativas y fortalecer las alternativas que están reafirmando la vida, que están reafirmando que no es destruyendo, sino es construyendo, que estamos creando nuevas alternativas. Bueno, entonces ahí tenemos el fascismo. Al inicio, Pablo, al inicio de la reunión también había planteado pensar el fascismo y el totalitarismo, porque esto me parece interesante, pensar el Estado, pero pensar también sus extremos, ¿no? Así que, bueno, está bueno. Tomo la cuestión del fascismo. A ver, ¿quién le toca? Bueno, creo que estaba Sandra hace un ratito y ahora no está más. Sigue Santiago, Nicolás y Viviana. ¿Santi? Sí, ahí estoy. ¿Qué tal? Bueno,
No, me quedé reflexionando desde lo que había dicho, creo que se llama Armando, sobre el tema de, y después articulamos el tema de cómo es de que desde la micropolítica o desde lo rizomático se puede llegar a lo arborescente, digamos, a tener un pensamiento verdadero. Se cortó, Santi. Que subvierta, tiene dos cosas, ¿no? El mayo francés, Lacan dice una frase muy interesante a los estudiantes, que le dicen, ustedes quieren un nuevo amo, lo tendrán, ¿no? Y mientras los estudiantes se apropiaban del lugar, ¿no? Escribiendo grafitis, ¿no? Poniendo la imaginación al poder, o sea, eso significa, ya no es el orden simbólico, digamos, lo que importa, ¿no? Saquemos lo simbólico, saquemos esta semántica que nos oprimen, llevemos otro orden. Digamos, era la estructura del yo, ¿no? No la estructura del sujeto, como una forma de liberación. Hoy por hoy tenemos una sociedad en donde creo que eso está pasando bastante presente. Yo estoy leyendo ahora un texto sobre algunos problemas que algunos chicos, adolescentes tienen con tema de autolesiones o de bullying y violencia escolar. Y los autores sostienen, porque son psicoanalistas, ¿no? Que la causa de esto es un debilitamiento del orden simbólico porque hay un debilitamiento de la estructura de nombre del padre, ¿no? Esa estructura, digamos, que viene del mismo proceso de subjetivación por identificación con los ídolos, Che Guevara, en la remera o en el campo revolucionario ya no existe más, ¿no? Pero los chicos es como que se quedan quedando en una especie de gran virtualidad en donde todo se vive una segmentalización lineal de momentos, de reels, de TikTok, pero nada tiene verdaderamente sentido. Los chicos sufren eso y de alguna forma lo manifiestan, con violencia hacia el otro o con violencia hacia sí. Bueno, Santi, eso abre, lo que tú dices, abre la cuestión de lo simbólico, lo del nombre del padre, que hasta el propio Lacan tuvo que ceder de salir del nombre del padre como un nombre del padre, ¿no? o el nombre del padre, para hablar de nombres del padre, ¿no? Es decir... Claro, tenés razón. ¿Cuánto hay, pero aparte, cuánto hay del dispositivo simbólico, ¿no? Porque ¿quién construye el simbólico? Ahí estamos en una cuestión, ¿no? Del poder, y el mismo Lacan y el lacanismo generó todo un poder, ¿no? A través de lo simbólico. Entonces, está bueno eso, está bueno para pensar que me parece que la cosa no pasa tanto por lo simbólico, es sacarse un poco el simbólico impuesto para pensar otras formas de simbolizar. No, sí, totalmente. Yo estaba pensando, y esto lo hago corto porque quiero que el resto participe, pero estaba pensando en el movimiento feminista acá en Argentina. Y también el movimiento de lucha por los derechos de la gente no binaria, por ejemplo. También hay un movimiento desde ese lado, no solamente atacar las ideas o las estructuras del Estado, sino también lo binario. O sea, da para hablar muchísimo, es muy interesante el tema. Sí, totalmente. Nico. Sí, aquí estoy. Bueno, mi intervención era hace mucho rato atrás, pero en la comparación del mayo francés y Chile, con su realidad actual, bueno, presidente Boric, y no sé si saben, pero nosotros declinaron el proceso constituyente para luego ahora, en un nuevo intento, se está escogiendo, ya se escogió consejeros constitucionales, de los cuales surgió, bueno, este movimiento hacia la derecha, en el que, como inesperadamente, surgió que los republicanos tienen más mesa que nunca antes en la historia. De hecho, es un dato histórico. Solo quería ponerlo como en el sentido de el estallido social, como algo del orden de lo que decía el licenciado, en términos de el mayo, mientras pasaban cosas, no se podía percibir en el mismo momento, y ahora, en la lectura posterior, se puede observar más. Y lo curioso es que ese resultado reflexivo termina apuntándose a la derecha, teniendo una agenda instaladísima en seguridad y en miedo y en, bueno, no quiero poner demasiados puntos políticos, pero sí solo quería
apuntar hacia un buen rato el tema de comparación entre lo que es el mayo francés y lo que está pasando en Chile. Gracias. Gracias, Nico. Vivi. Hola a todos, buenas noches. Debo confesar que no he leído el texto completo, apenas lo encontré en la biblioteca y he estado en el proceso pero pues los escucho y me resuena muchísimo. Un poema porque para mí es muy importante el lenguaje y el significado que le damos a ello. Considero importante compartir con ustedes este poema, porque poco a poco hemos llegado a que nos absorban los medios, los celulares, la tecnología, el entorno como tal también, los modismos. Entonces, de un libro que estoy leyendo, pues que yo ya les había pasado un poema que me encantó. Esta parte de este libro se llama Asociación con Autonomía de Acción. Entonces dice, es de Antonio Orejuela. Dice, desliza unas líneas sobre este particular. El poema se llama Tardocapitalismo, también como proyecto lingüístico. No lo llames competencia porque es monopolio. No lo llames derecho al trabajo porque es permiso de trabajo. No le llames información porque es publicidad. No lo llames aplazamiento porque es censura. No le llames producción porque es alienación. No le llames movilidad porque es precariedad. No le llames flexibilidad porque es contrato basura. No le llames fin de contrato porque es despido. No lo llames depresión porque es impotencia. No le llames moving porque es malestar laboral. No le llames accidente laboral porque es terrorismo empresarial. No le llames emprendedor porque es empresario. No le llames ganancias netas porque es destrucción de recursos no reproducibles. No le llames beneficio porque es apropiación de economías externas. No lo llames televisión porque es masajeo ideológico. No lo llames autonomía porque es telefonía. No lo llames tu victoria porque es nuestra derrota. Entonces, obviamente, pues para mí me llega al corazón, estamos viviendo en una época absolutamente individualista, ¿sí? Lipovetsky habla del culto al cuerpo y del culto a cada uno, y entonces se está acabando la comunidad, se está acabando este compartir de ideologías en donde solo priman unas y que además quieren imponerse sobre otras. Entonces, pues yo no fui juiciosa con el texto, pero quería compartirles esto. Me encanta escucharlos, me encanta este intercambio de ideas y siento que este poema, que a mí me parece maravilloso, podría también aportar en algo a este encuentro que, gracias a Dios, hoy estoy acá y me encanta estar acá haciendo, aunque sea siendo escucha. Yo tengo 2 hijos, una chica de 16 años y un niño de 8 años, y constantemente también les estoy hablando también, como invitándoles a filosofar, porque nos han enseñado y siempre nos han dicho que está Nietzsche, que están todos los filósofos base del año antes de Cristo y bueno, posteriores, pero nunca nos han enseñado a filosofar nosotros, ¿sí? Estamos viviendo en una época en donde hay tecnología, donde hay una cantidad de cosas que realmente como que nos dejamos también llevar por eso sin siquiera pensar. Entonces, a mí me gusta mucho llegar a un punto en donde tengo un pensamiento crítico y también digo, no, el hecho simplemente, por ejemplo, de que nos digan, no, hay temas que definitivamente no se pueden tocar, que es la política, la religión y bla, bla, bla. Entonces digo yo, ¿dónde está también esa capacidad de nosotros de aceptar la diferencia, un pensamiento diferente, sin tener que pelear, sin querer imponer? Entonces, pues, muchísimas gracias. Quiero compartirles que acá donde vivo hice un cuento acerca precisamente de la tecnología. Me encantaría compartírselo,
porque pues tengo hijos y los estoy viendo completamente absorbidos, y no solo a ellos, porque yo soy muy controladora de cuánto tiempo llevas en pantalla, entonces las pantallas nos están arruinando. Y esto está haciendo que nosotros perdamos por completo la interacción. Entonces, para mí la interacción hace comunidad. Me molestan mucho las cosas virtuales, pero pues obviamente este es un grupo en que somos varios países y que realmente la necesitamos y es necesaria. Pero a mí el tema de la educación virtual, de no podernos reunir y darnos un abrazo y decir, me encanta tu manera de pensar, de ti aprendí algo, pues a mí me parece que eso es como que también lo que quiere el Estado. Perfecto. Irnos. Muchas gracias, sé que me extendí un poco, pero bueno, ya Perfecto, todo lo que estuvo muy bueno. Bueno, el poema marca la colonización semiótica, cómo nos manejan con los significantes. Vivimos el imperio del significante, ¿no? Con sus significados atrapados en el molde significante. ¿De quién es el poema, Vivi? ¿Ustedes se acuerdan que yo les había leído un poema acerca de la anarquía? Pues bueno, este es el libro. El libro se llama Manifiesto Neoanarquista, la utopía impostergable. Este libro a mí me ha cautivado muchísimo porque aparte de que se da toda la libertad de escribir su libro como se le da la gana, de hacer advertencias, de hacer poemas, de emitir también sus propios conceptos acerca de la vida, pues me parece muy lindo, me parece como muy libertario, porque la anarquía, o por lo menos acá en Colombia, está satanizada. ¿Qué es eso? Eso es un escándalo acá. Claro. Entonces, porque además, respecto al lenguaje, se toma la anarquía como que sin Dios y sin ley, aquí soy un individualista que me importa un carajo el otro. Entonces, pues acá este libro muestra claramente es como esa libertad responsable de cómo podemos construir comunidad, dejando también el individualismo de lado. ¿Lo tenés en PDF, Vivi? ¿Está en PDF el libro? Mira, Roberto, he tenido y voy a tener el compromiso de escanearlo, porque de verdad me fascinaría que lo leyeran. Es simplemente, yo me lo leí en un día porque es fascinante. Pero armamos un conversatorio, lo que sea, un Sentipensando, el taller Sentipensando, ya lo armamos, pero estaría buenísimo. Bueno, sí. El anarquismo es una de las pocas estructuras políticas que subvierte el papel del Estado y plantea, no solamente el Estado, sino todo régimen de autoritario, y plantea un orden solidario, horizontal, comunitario, etcétera, ¿no? Bien, y esto nos toca de alguna forma, me parece que lo que decía Pablo, los riesgos, ¿no? del tema del totalitarismo, ¿no? Y el fascismo. Porque acá los autores dicen una frase, para que hablamos del debate, ¿no? El autor dice una frase: es muy fácil ser antifascista. Es muy fácil ser antifascista. Lo que es difícil es comprobar en uno mismo los propios brotes microfascistas que portamos, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy, muy interesante para que hablemos, porque lo que marca, y hablamos de deseo también cuando lo tomamos a Reich para pensar cómo que el fascismo también lo desean las masas, ¿no? Entonces para pensar esto, ¿no? La producción del deseo, el fascismo, el Estado y el totalitarismo, ¿no? Por ejemplo, por ahí, siguiendo un poco la línea que planteaba Pablo. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pequeña acotación? Sí. Bueno, acá hace poco fue la Feria Internacional del Libro, aquí en Bogotá. Y hubo un grupo de 3 personas que hicieron también 3 libros, como una recapitulación histórica de que siempre ha existido la anarquía. Entonces, digamos que en la conclusión de toda la lectura del libro, de todo lo que he escuchado, pienso que la anarquía es tan libre que incluso definirse como anárquico
va en contra de la anarquía, porque cuarta todas las libertades y no somos formatos. Claro. Somos personas completamente dispuestas y libres a elegir una filosofía de vida que no tiene que tener un título. Bien. Ya. Bien. Bueno, muchas gracias, Vivi. Ahí estaba Pablo y Santiago, que sigue levantando su manita. Si cualquiera de los dos. Dale, Sí, Pablo. sí, fíjate, a veces yo vivo muy tensionado y preocupado por caer en una visión dramática. O sea, sí, ¿por qué es importante hablar del fascismo? Es importante hablar del fascismo porque fíjate cuando estamos hablando del bullying, cuando estamos hablando de cómo la juventud está entrando en unas dinámicas incluso que lo invitan al suicidio, que lo invitan a la autoflagelación y que permitan como, que los invitan como a buscar construir desde la diferencia alternativas autodestructivas. Y esto es importante porque fíjense, lo que nos está diciendo es que el fascismo también es una forma de rebelión contra un ordenamiento. O sea, en el fascismo hay una potencia subversiva, si se quiere, pero paradójicamente es subversiva, autodestructiva. No es una alternativa de vida, no es una alternativa de construcción. ¿Sí? Y esto es muy interesante reflexionarlo porque son temas en los que nosotros no estamos pendientes. Fíjate que en el libro nos está diciendo que dentro de unos peligros, cuando está hablando de lo molecular, está hablando del miedo. Y uno de los dispositivos más eficaces que tiene hoy en día el sistema es el miedo. Las noticias nos apabullan con la muerte. Siempre están al tanto a la cacería del último asalto, del último asesinato, hasta el entretenimiento se juega en función de esa pulsión de muerte, dirían los psicoanalistas, que hace parte de las fuerzas que se mueven en nuestra existencia, en nuestro proceso de subjetivación. ¿Y cómo poder reaccionar frente a eso? Por eso hay microfascismos incluso de izquierda, porque terminamos dándole más poder al contra de que en la construcción de. ¿Sí? Terminamos volviendo más importante el enemigo, terminamos elevando el enemigo a unas categorías y dándole unas fuerzas, desconociendo nuestras propias fuerzas, nuestra propia capacidad de construir alternativas. Entonces, eso me parece muy importante. Entonces, sí, termino diciendo, mirando que el fascismo como línea de fuga, sí, y un poco yo quisiera con lo que dijo el compañero que habló de Chile, qué bueno que pudiéramos en un taller sentipensante pensar en lo que sentimos y hoy cuando hace 50 años fue nuestra primera frustración. Yo estaba entrando a la universidad cuando la muerte de Allende. Tengo un sueño, ojalá lo pueda cumplir y es en septiembre estar en Chile viviendo con los chilenos esa epopeya de lo que fue hace 50 años la primera gran derrota de una ilusión democrática que fue todo el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, ese es un tema que me parece muy importante para reafirmar lo positivo que hay en la transición que estamos viviendo. O sea, esa es la lógica del sistema, pero la subversión está al orden del día. Si ustedes miran, yo estoy seguro que en Chile, y termino diciendo eso, en Chile lo más interesante es el 35% de los que votaron nulo, o sea que no creían ya en la legitimidad de ese Estado, o sea que están llamando es a reinventar
esa idea de Estado, y eso me parece que es muy interesante. Los chilenos presentes acá dicen que lo están esperando, en cualquier momento que pase por allá que lo están esperando, dicen. Bueno, pero a ver, para ordenar un poquito, estos autores, allá en el Anti-Edipo, planteaban el fascismo, ¿no? y toda construcción subjetiva como la producción del deseo, ¿no? como catexias, como fuerzas deseantes, como producción deseante que se articulan con el marco social, ¿no? Entonces, no se puede establecer solamente una lectura del marco social sin tomar en cuenta las producciones deseantes que están en juego individuales y colectivas que están en juego en un momento histórico social, ¿no? Entonces, ahí tenemos que incluir, y lo que decía Pablo, me parece muy importante, porque tenemos que diferenciar lo que los autores hablan como catexias representativas o representaciones conscientes o preconscientes conscientes de interés, dicen los autores, ¿no? De interés. Es decir, que un sujeto puede ser consciente y preconsciente, tener intereses revolucionarios, etcétera, pero inconscientemente pulsione elementos fascistas o microfascistas, ¿no? Entonces, ahí está la contradicción. Entonces, es un problema, porque tenemos en nosotros, tenemos en los colectivos y en las singularidades, tenemos las fuerzas reactivas que frenan toda producción revolucionaria, emancipatoria, libertaria, ¿no? Bien. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Quiere lo que está pensando? Santiago. Dale, Santi. Te escuchamos. Estás muteado. El micrófono, estás muteado. Ahí está. Gracias, perdón. Sobre lo que decía Viviana, me interesó el tema de que el anarquismo no se puede definir. Y en realidad sí, porque la misma palabra está definida por la negativa, es anarquía. O sea, no pareciera ser que todo el resto de las formas de gobierno parecen algo positivo, ¿no? Y eso es como si lo estuviera negando. Y sobre los microfascismos que existían en el viejo anarquismo está el tema de las bombas, de los atentados, de la violencia, ¿no? Del devolver la violencia con más violencia y algo así. Yo estaba pensando en la noción que tenía Slavoj Žižek, que decía que la izquierda se había vuelto muy solemne y que la izquierda necesitaba recuperar el humor, ¿no? Como una herramienta, digamos, para tratar de llegar a la gente. Eso es cierto, o sea, en general hay muy, muy poco humor, hay muy poca llegada a la gente. En nuestro país, por lo menos, también hay una tendencia a generar mártires, ¿me entendés? Para darle significación a las luchas, cuando en realidad la lucha tiene la significación en cómo es que se sufre este sistema todos los días. Todos somos mártires, no necesitamos un referente. Así que ese era un aporte que quería decir, ¿no? Con relación al tema del anarquismo. Y sobre el tema de la coordinación entre el espacio virtual y el real, quizás haya la posibilidad de hacer un ciberanarquismo, una forma de integrarnos a todos, que no estemos divididos en segmentos de Reels de TikTok, sino que podamos vincularnos en estos lugares, en donde tenemos una pequeña asamblea y donde de acá se pueden hacer otras, así sucesivamente. Yo creo que ojalá que eso marche para allá. Así que bueno, ese es mi aporte. Gracias, Santi. Vivi. Pues escuchando a Roberto también siento que otra manera de dominación es el mercado, ¿no? Ahorita acá en Colombia acaba de celebrar el Día de la Madre y ya, o sea, el tema ya está tan extendido y tan abrumador que el Día de la Madre ya se convirtió fue en algo patético, en donde las personas están haciendo filas dando la vuelta a una cuadra para ir a un restaurante. Entonces, también de una u otra manera nos han involucrado en que aún en el año teniendo 365 días, el mercado es quien impone la fecha. Y no solo eso. Bueno, es que yo soy escritora y a mí me encanta escribir.
Entonces también nos ponen a correr durante todo el año, porque cada mes tiene una celebración y todos estamos corriendo detrás para el regalo, para la compra, para cumplir con algo ya que nos tienen establecidos. ¿No? Entonces, yo pensaba y le decía a mi familia, por favor, si me van a celebrar el Día de la Madre, que sea otro día y elijan ustedes el día que no sea en un restaurante, nada más lindo que estar verdaderamente alrededor de la familia, en nuestra casa, celebrando un día realmente especial. No todos alrededor del celular en una mesa, cada uno mirando el celular, deslizando sus dedos, y la mamá sola, porque ya lo he visto muchas veces acá en los centros comerciales. Entonces está la abuela completamente sola, sin hablar con nadie, y todos metidísimos en el celular, pero pues digamos que era un almuerzo especial para ella. Entonces, ¿en qué momento de verdad llegamos a este punto de dominación en donde el mercado determina nuestras vidas y la tecnología nos tiene completamente absorbidos? Básicamente era eso. Gracias. Gracias a vos. Nico, levantaste la mano. Sí, gracias. Solo cortísimo, pero me vi, bueno, así como dice mismo Deleuze y Guattari, como la filosofía o el filósofo como inventor de conceptos, me estuve inventando uno que se llama Capitalismo Celeste, que lo estaba viendo en función de la lógica de aplicar, así como el capitalismo verde, la idea de claro, la ecología, al capitalismo celeste lo veo como en función de lucrar con la espiritualidad o con el proceso espiritual de las personas y de alguna manera esta recaptura, y por eso lo pongo en función de este conversatorio en particular, en función del segmento o del posible segmentar cualquier tipo de interés o manifiesto deseo de un grupo o un individuo para ofrecerle algorítmicamente, de nuevo, disculpen que me vaya siempre la misma, pero de alguna manera el segmento como el concepto de marketing, el de segmentar. Y entonces solo dejo como interesante el concepto nuevo de capitalismo celeste, en términos de que yo mismo estoy participando de algunas cosas y me he dado cuenta de los precios que tienen los encuentros, retiros, llámese espiritual o práctica, yoga y otros. Eso, gracias. Creo que se entendió el punto. Bien, bien. Bueno, tomando lo de Nicolás y lo de Vivi, esto del poder económico, el mercado, me parece que lo que tenemos que visualizar, un poco lo que decía Tikkun, ¿no? El Comité Invisible, cuando hablaba de los dispositivos, no es solamente que hay que reglamentar el dispositivo escolar, por ejemplo, y reglamentarlo, sino fundamentalmente sincronizar todos los dispositivos, el escolar, el judicial, el económico, el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay todo un esfuerzo, ¿no es cierto?, para flexibilizar todos esos dispositivos y articular los dispositivos entre sí, porque es la fuerza que tiene el poder actualmente, ¿no? Agregando las tecnologías, agregando lo que hablamos de los algoritmos, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, no solamente la reglamentación del dispositivo en sí mismo, que en sí mismo tiene varios segmentos, o está segmentado, sino la sincronización, el equivalente de todos los dispositivos para formar, ¿no?, digamos, el imperialismo global, de alguna forma. Bien. Sigue Pablo y sigue Vivi, y animamos en esta última media hora a los que por ahí estuvieron escuchando y tal vez tengan ganas de compartir algo de lo que están pensando. Pablo. Sí, un poco polemizando con Nicolás, al cual aspiro a conocer personalmente en Chile, si todo me sale. Fíjate que el segmento no es un elemento negativo. Fíjate cómo nosotros estamos creyendo que la unidad es una opción válida. No, la unidad en la diversidad, más la resonancia de las distintas particularidades, subjetividades.
Lo que irrumpió fue precisamente lo que explotó, fue esa idea de unidad molar, de todo homogéneo, todo lo mismo. Y es la riqueza de lo molecular y las posibilidades de las líneas de fuga. Me parece muy chévere tu concepto y síguelo trabajando del capitalismo celeste, asociado efectivamente hoy uno de los dispositivos, fíjense una cosa muy interesante, uno de los dispositivos que más están desarrollando molecularmente un fascismo es toda esa religión rizomática que se ha desarrollado, sobre todo los cristianos, que se han desarrollado en el mundo y han abierto unos núcleos de pensamiento y acción que cierran a las personas, que les quitan todo su potencial creador en áreas a un creador que está por allá arriba, el capitalismo celeste, ¿sí? Y cómo el capitalismo ha hecho funcional esos dispositivos que combinan miedo con esperanza de que alguien nos salve, de que la salvación no está en nosotros, alguien de fuera tiene que venir a salvarnos, ¿sí? Fíjense en una parte que dicen ellos en ese capítulo, el padre, el maestro, el coronel, el sacerdote o el pastor y pues el que está arriba, ¿sí? Entonces a veces la necesidad de poner en cuestión esas creencias vitales está en todo lo que implican en la resonancia de la idea de un estado concéntrico donde todo gira en función y de manera vertical hacia un arriba, y cómo a veces incluso en nuestro lenguaje utilizamos arriba y abajo, ¿sí? Y resulta que no existe. Entonces, ese es un elemento que me parece fundamental de trabajarlo y de analizarlo y de construirlo, de enriquecerlo con nuestras cotidianidades. Por eso ligar este ejercicio con el taller Sentipensando es tremendamente importante, porque es todos esos conceptos ya no solo en términos de un discurso y de una lógica, sino en términos de una vivencia, ¿sí? Donde realmente vamos a romper nuestras propias, como diría Roberto, nuestros propios microfascismos, ¿sí? Pero aparte, Pablo, también, me parece, tomando esto del capitalismo celeste, también, bueno, por ejemplo, los libros de autoayuda, ¿no? Que se venden por millones y por millones y por millones, son construcciones de subjetividad. Por eso el capitalismo no solamente es el capitalismo o el poder, no solamente el poder disciplinar a la vieja manera de Foucault, ¿no? de la disciplina institucional, etc. Es el otro orden del poder, el más sutil, el que cautiva, el que seduce, el que te baja morales, el que te baja sentimientos, el que genera la explosión de todos estos libros de autoayuda, y etcétera, etcétera, ¿no? Que es todo dentro del orden del mercado, ¿no? Y que captura las subjetividades, ¿no? Y de pronto, qué sé yo, de pronto prevalecen las derechas, prevalece el neofascismo, prevalece una destrucción del planeta. Hay unos científicos que planteaban que en el 2030 y pico probablemente se extinga el planeta, ¿no? No quiero ser totalmente, pero lo leí hace poquito. Teóricamente son investigadores serios que plantean que en 2030 y pico, 2040, por ahí, corre ser, si no hay una alternativa a la tendencia, vamos a la autodestrucción total, ¿no es cierto? Entonces, miércoles. Pero sin embargo, seguimos flotando con los libritos de autoayuda, con toda una cuestión, ¿no? La cosa livianita, ¿no? Que todos nos queremos y toda la cuestión, ¿no? Está ese reverso peligroso. No digo que todo lo que tenga que ver porque lo que estamos jugando también es las vivencias, es la experiencia, es el espíritu, ¿no? Es el sentipensar, por supuesto, ¿no? Pero ojo, hay un montón de capas que la propia sociedad lo da por todos lados, a través de los grupos de comunicación, del mercado y toda una serie de cuestiones, ¿no? Vivi,
Bueno, escuchándolos, el tema de, hay algo que admiro mucho de este grupo que me encanta, es que, Roberto, cuando inicias este proyecto, que siempre, cuando pusiste en Facebook no arancelado, para mí fue un llamado porque de verdad estoy tan cansada que quieres mejorarte o quieres esto, entonces paga tanto. Claro. Entonces yo decía, ¿por qué no podamos entre nosotros ayudarnos? Porque siempre debe haber un intercambio de dinero. Entonces, Perdón, es que cada vez se impone el concepto de que el tiempo tiene su equivalente monetario y nadie quiere hacer nada si no le paga. ¿Entendés? Exacto. Mira, y pues digamos que yo, por mi educación de mi mamá, ella fue una líder social acá en Colombia, entonces siempre nos enseñó como el servicio a la comunidad, y para mi familia eso es fundamental, estar en servicio para otros, que lo que a mí me funcionó te puedo ayudar. Y hablando pues también te escucho hablar de los libros de autoayuda, pues bueno, yo tengo un libro publicado y este libro ha sido de verdad como una catarsis, porque es un libro, es una autobiografía, y quise ponerle un título que es cero marketing, o sea, todas las industrias del marketing, pero cámbiale el título, es que eso no es vendedor, es que no sé qué. Entonces yo soy paciente de epilepsia y me pedían que yo le cambiara el título a mi libro se llama Afrontando la epilepsia con dignidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay mucha literatura que se atreva a hablar de enfermedades. Claro. O de condiciones médicas. ¿Por qué? Porque pues esta mañana, mi amor. Perdón, un segundito. Esta mañana, mi vida. Entonces, hablar de una enfermedad, hablar de una condición médica, hablar de un diagnóstico, siempre avergüenza, siempre es un tabú, eso está debajo de la mesa, y no hablemos de cosas que nos hacen frágiles o nos hagan sentir débiles. Entonces, yo venía con esta condición médica, no me gusta decir de enfermedad, porque pues ya de lo que he leído es que el cerebro asimila la enfermedad como que... Entonces, yo escribo este libro para de verdad hacer una catarsis y decir, no quiero vivir más en la sombra, porque ya llevo 30 años en este proceso y necesito que la gente sepa que esto es una realidad no solo mía, sino de muchos. En Colombia vamos para 1 millón de pacientes con epilepsia y en el mundo hay 53 millones de pacientes con epilepsia que tienen no solo, digamos que tienen la pesadez del diagnóstico como tal, sino de la sociedad. Entonces deben lidiar con el tema social, con las etiquetas, con los rótulos, y además los médicos a uno le dicen, usted no puede, y entonces es una cantidad de limitaciones. Y pues yo la verdad fui muy desjuiciada y dije, no, ¿cómo así que no puedo? Yo lo voy a hacer igual, les guste o no, yo me lanzaba. Y mi libro pues efectivamente está catalogado como autoayuda, está catalogado como, bueno, autobiografía también, y bueno, pero sí efectivamente autoayuda. Y la verdad es que yo, por ejemplo, te confieso y les confieso a todos que yo elegí este libro no solo para limpiarme y hacer catarsis, y como le digo a muchas personas en las conferencias que hago, para salirme del closet, como le dicen coloquialmente al tema, porque yo necesitaba sentirme también liberada, ¿sí? Y que la experiencia que yo tuve, porque hay muchos pacientes en que de verdad que apenas les dan el diagnóstico, ellos se meten en la sombra, no quieren salir, no quieren hablar, se avergüenzan, si tienen una crisis compulsiva en la calle, el rechazo es general en los colegios, en la universidad. O sea, falta tanto de verdad ayuda social en cuanto a la visibilización de estos diagnósticos, que yo por eso me atreví y me sugirieron por temas de marketing. No, cámbiale el nombre para que sea más vendedor, para que no sea tan enfocado, no lo voy a cambiar. Este libro simplemente va a llegar al que lo necesite. Al que necesite ese mensaje va a llegar, porque me prohibieron tener hijos, a mí me prohibieron viajar, a mí me prohibieron, de todo me prohibieron y yo lo he hecho todo.
Entonces es más como un libro que les digo, mire, la vida se puede vivir, puedes ser feliz, puedes construir, pero quítate los límites. O sea, eso también está muy acá. Entonces, bueno, por ese tema de los libros de autoayuda, y yo quería finalizar con una pregunta para todos ustedes, y no sé si es que solo me pasa a mí, porque con el tema de la privacidad de los celulares, todo el mundo como que normaliza tanto el hecho de que le escucha a uno el aparato y ya el otro día le esté llegando promociones de algo que uno mencionó en su alcoba al interior de su privacidad. Yo me siento vigilada, pero yo comento este tema y a mí me dicen, ay no, pues ni porque tuviera conversaciones pues del FBI o de quién sabe qué o de algo. Entonces yo digo, no, mis conversaciones no son de ese calibre, pero son mías. Hacen parte de mi vida privada y nadie debe escucharlas. Entonces la gente a mí se me burla acá, en Colombia se me burlan mucho de eso, pero para mí la verdad me genera como una carga de donde queda mi privacidad, ese espacio sagrado en donde yo estoy en mi alcoba y hablo y hay un aparato escuchando todo lo que digo. Yo no sé si solo me pasa a mí o a ustedes también. No, Vivi, lo que pasa es que claro, pero es que por eso te decía que el sistema se apoya en los desarrollos tecnológicos, científicos, para cada vez ingresar más y las disciplinas, las profesiones, ¿no? Para cada vez tratar de ver de qué forma puede ser más eficiente ingresar en la cabeza de cada sujeto y quitar todo tipo de información, más allá de la manipulación, también información para el mercado. Entonces, hay toda una cuestión, por un lado. Y por otro lado, lo de la autoayuda y el texto, me parece que lo importante, tomando el significante tuyo, dignidad, me parece cómo con dignidad se escribe un texto, que después te lo quieran catalogar por donde te lo quieran catalogar, es otra historia, ¿no? Pero me parece maravilloso. Bien, Sandra. Gracias, Vivi. Gracias. Sandra. Sí, yo estaba anotando aquí esta cuestión de las sectas religiosas de todo tipo que abundan por todos lados, aquí también en el Uruguay, este país que ya no es más laico como siempre existió, como en la mística de muchas personas, de que es un país laico, eso ya no es más así. Juega muchísimo que hay algunas sectas muy poderosas hacia las cuales se ha corrido una cantidad de gente de izquierda y que hoy día se encuentran ahí porque, bueno, el camino no era la confrontación, sino era sanar, ¿no? Una palabra que se utiliza muchísimo, y porque el enojo daña a la persona y si tú te sanas, Y la mayoría de las personas que integran estos grupos, esta secta, pertenecen a un sector social aquí que es de la pequeña burguesía y provienen del progresismo. Además, muchísimos o casi la totalidad de ellos son a la vez votantes, sino activistas del progresismo y a su vez forman parte de estos grupos. Y esto es un problema muy grande que se resiente en los movimientos sociales, ¿no? Entonces, con un amigo conversamos así, a ver qué le ofrecen estos espacios a las personas que las izquierdas tradicionales por ahí no han sabido ofrecer. Es decir, el aspecto espiritual de la existencia es uno. Dos, generan una comunidad. Decía, de algún modo hay una comunidad donde la gente come juntas, se encuentran, bailan, hacen sus ritos, todas esas cosas. La comunidad también
responde cuando una persona de esos grupos está enfermo, necesita una ayuda, hay todo como una red de apoyo, de contención dentro de la comunidad. Entonces esas comunidades resuelven el todo de lo que las personas y muchas personas necesitan. Y que cuando van a un espacio militante, bueno, en lugar los espacios son medios anónimos, no tienen una calidez, no son acogedores, no está la parte espiritual, las personas no se conocen las unas a las otras, y mucho menos en sus cuestionamientos espirituales, y más, yo diría, la solidaridad entre los activistas deja mucho que desear. Se mueve, existe, siempre una escala muy pequeñita, y hay enormes dificultades por establecer redes que sepan responder. Somos muy poquitos a veces a estar apoyando las mismas cosas, yo qué sé, un compañero que está enfermo, que es hospitalizado, cómo se le arma una red entre nosotros para cuidarlo, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, capaz que la idea es también porque la gran mayoría del activismo ha tenido la vida cortada en dos. Por un lado, la vida privada en la casa, en el trabajo, con la familia, con los medios económicos que tenga, y por otro lado, la militancia, que es un espacio, está separado. O sea, no existe el individuo en comunidad acercándose a los principios que enuncia con una práctica de vida. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Pablo. Sí, lo maravilloso de este ejercicio es que a medida que escucha, van como un volcán en movimiento, todo ese magma, todos esos pensamientos se revuelcan, todas esas emociones, surgen pensamientos, y eso es lo enriquecedor. A veces nos desespera es porque la razón, las trampas de la razón nos llevan, ¿para dónde vamos? No importa, estamos construyendo, y creo que aquí están saliendo cosas muy interesantes. Yo tengo dos reflexiones, una con respecto a la tecnología, Viviana, porque a mí me parece que la tecnología también es la expresión de lo que ha sido el desarrollo de las fuerzas productivas, y eso implica que así como puede ser utilizado en los dispositivos por el sistema, también son líneas de fuga. Fíjate, yo no podría estar con ustedes si estos medios tecnológicos no existieran. Yo hoy no podría tener el nivel de información y conocimiento de lo que está pasando en el mundo si no existieran estos medios. Entonces, hay una posibilidad de que se incorpore, como lo estamos haciendo nosotros, gracias a las iniciativas de Roberto, de que hoy se haya convertido como parte de nuestra cotidianidad estos encuentros. Entonces, eso me parece que es muy clave. Ahora, Viviana, es que fíjate que tu mensaje no es de autoayuda, tu mensaje es más un grito un grito de rebeldía frente a una manera como el dispositivo de control a través de la medicina te señala enferma, te coloca en un estado, te ubica y te condiciona. Por el contrario, más que autoayuda, tú lo que estás es dando un grito de decir, yo puedo mostrar otra manera de asumir la condición que tengo, lo que vivo. Entonces, independiente del montaje biopolítico. Claro. Entonces, fíjate que no es realmente de autoayuda. Tú lo que estás diciendo, y lo decías ahorita, aquí estoy presente, demostrándole, y quiero escribir cómo puedo vivir de una manera digna,
Mira ese concepto de dignidad, es un concepto autonómico, es un concepto de reafirmación de la vida. Por el contrario, es profundamente revolucionario, diferente a los funcionales que dicen, no, mire, con esto usted se puede comportar mejor, vivir mejor en paz, ¿sí? Y con eso quiero terminar con lo que Sandra nos plantea como un interrogante muy interesante, pero me parece en una perspectiva positiva de mirar el alcance de todas esas formas de solidaridad, porque mira la tragedia de una izquierda que en lo molar radicalísima, pero incapaz de expresar la solidaridad entre pares, incapaz incluso de preocuparse por tus sentimientos, como yo tengo compañeros con los que he compartido muchos años de militancia, por decirlo así, y de pronto poco nos conocemos de la vida privada, poco conocemos de los lazos de afectos y toda esa cosa, porque nos encontramos es en el momento del discurso, en el momento del activismo, en el momento de la movilización. Sería interesante y qué bueno poder indagar un poco más eso, Sandra, entender cuáles son los lazos y en qué medida, más que la confrontación, lo que puede estar pasando, se me ocurre, es cómo está tan apabullante la situación, la derecha, que la gente termina buscando formas políticas de resolver las cosas y de fortalecer la solidaridad en los lazos. Y eso puede ser interesante porque en un momento determinado eso va a irrumpir y va a erupcionar como un volcán cuando las condiciones se den. Esos lazos que se construyen en esas organizaciones pueden ser muy valiosas. Puede que es muy atrevido lo que diga, pero me parece interesante indagarlo porque a veces nosotros sospechamos mucho de un mensaje pacifista pensando que el pacifismo puede ser una forma de soslayar el deseo de cambiar las cosas. Que Pablo, me parece que no sé bien la realidad que ahora lo va a comentar la compañera, pero me parece que estas organizaciones religiosas que tienen gran poder, en Brasil, el movimiento evangelista apoyó a Bolsonaro y fue parte del triunfo de Bolsonaro, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un dispositivo muy jodido, el sujeto millonario que tiene más dinero en Brasil, o uno de los más adinerados en Brasil, es uno de los líderes evangelistas, ¿no? Con mayor poder económico. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que los grupos evangelistas, primero que van para la derecha, pero también capturan a los militantes, entre comillas, o pueden capturar, o el riesgo es, y no lo van a quebrar porque tienen una estructura de pensamiento y aglutinados en la comunidad religiosa que es muy difícil sacarlos de eso. Es muy, muy difícil. No sé cómo lo ve la compañera ya. Ahí va, Sandra. Dale. Sandra, digamos, no sé hasta cuándo vamos a seguir, Robert. Quedan unos minutitos. Hagamos Bien. una corta así ya cerramos. Termina tú, Sandrita. Bueno, yo no me estaba refiriendo a esos grupos más conocidos, a los evangelistas que están muy bien implantados en Uruguay, en toda la periferia, en los barrios más pobres, más carenciados, sino en el segmento de la pequeña burguesía. Estoy hablando por ejemplo, de grupos como el Camino Rojo, no sé si es conocido ahí, que inclusive son grupos muy ambiguos porque ellos plantean la comunidad, viven en comunidad, es muy atractiva la propuesta, pero luego las personas que entran en proceso de eso se apartan completamente de toda sensibilidad social, de activismo y todo, porque el haber llegado ahí ya es lo máximo, haber pasado por la ayahuasca, por todo eso que le genera ese sentimiento de pertenencia y haberse liberado de ciertas cosas. Ese es uno de los grupos específicamente donde tiene mucha gente que se pasó
de la izquierda y de la izquierda progresista ahí adentro. Es diferente. Ahora, tienen partes atractivas. En la zona donde yo vivo hay lo que le llaman algunas comunidades, ¿no? Que no son comunidades propiamente dicho, pero por un lado lo positivo es que cuidan de la tierra, bueno, es gente que se opone, por ejemplo, al monocultivo, que están comprando campos linderos para que no vengan a venir a instalarse otras empresas a contaminar. Esas cosas son contradictorias, pero son aspectos positivos que tienen. Pero ahí pero es interesante, es otra cuestión. Eso no tiene nada que ver con los evangelistas. Está bien. No tiene nada que ver. Bueno, eso es lo que quería decir. Y ahora que estamos frente a la emergencia de vida o de muerte acá en el Uruguay con el tema del agua, hay de todo, desde gente que va a bañar con sus esculturas de los santos en los ríos para que llueva, que todo se le pone en la sequía, porque ¿qué pasa? No se cuestiona el modelo productivo, porque además los propios gobiernos progresistas son extractivistas y estuvieron en los contratos secretos de estos proyectos que han traído este problema que hay ahora en el Uruguay. Y son muy poquitos los que se están movilizando, pero bueno, ya todos los días está saliendo una marcha por el agua y va creciendo muy de a poquito, pero va creciendo de otra manera, porque además son marchas autoconvocadas. Ya las estructuras no podían generar más nada y surgió la marcha autoconvocada. Perfecto, Sandra. Sí. Perdón, Robert. Sí. Quería, bueno, para ir cerrando, ¿no? Quería dar es una tontería, es un detalle micropolítico, si ustedes quieren, pero cuando el compañero de Chile comentó el tema del capitalismo celeste, fíjense en la idiotez, pero la quiero compartir porque surgió y bueno, hay que abrir también el testimonio. Cuando habló de capitalismo celeste, el significante celeste, fíjense, el significante celeste me generó una reacción negativa, pero no por las esferas, sino por el partido político, por el partido futbolístico. Yo soy de un club, digamos, fíjense, el SER ahí, bueno, simpatizante de un equipo, y el otro equipo es celeste, se llama Belgrano, y le llaman los celestes. Fíjense cómo ese significante me generó una primera reacción no de rechazo, pero de incomodidad con el significante celeste. Pero fíjense hasta qué punto, ¿no?, estamos colonizados por lo confrontativo, porque no estoy en contra del fútbol, pero sí de las confrontaciones imaginarias permanentes, y uno está discutiendo de las confrontaciones y mi reacción fue reaccionaria con el significante celeste. Fíjense, ¿no? Hasta dónde las raíces de la colonialidad en general actúan, ¿no? Sí. Nico, últimas palabras que quieres compartir. Sí, brevemente. Agradezco un montón que se haya ocupado la palabra capitalismo celeste porque está nuevo, ¿no? Y ojalá que en algún punto encuentre puesto. Y solo quería decir que me encuentro súper entusiasmado con, bueno, la conversación en general, pero con lo último que dice Sandra, que este movimiento que todavía no logramos percibir por completo porque nos falta información, pero más o menos a eso me quiero referir. Yo también es una pulsante agrupación de personas que se encuentran para poder resolver sus problemas personales a partir de pseudocomunidades que, sesgadas ya por sus líderes o ya por sus corrientes filosóficas de pensamiento que la sustentan, de alguna manera mi aporte sería a decir que vienen ya capturados por el capitalismo en términos de capitalismo celeste, en función de que no son cosas baratas, en el sentido de que no se necesita plata para participar en estas cosas también, y por otro lado, no abordan, como bien dice Sandra, en verdad lo que está pasando. Si bien tienen cosas positivas o respetables, es un gesto súper interesante de observar, ¿no? Y entonces en Chile, y por último, con esto sí que cierro, lo veo súper patente, súper pulsante, y de alguna manera, bueno, me gustaría analizarlo más adelante, pero
estas convergencias que están sucediendo entre algunos movimientos políticos progresistas, extractivistas, y digamos, como, no sé si se entiende cuando digo que ya Nietzsche lo dijo cuando murió Dios, digamos sin amparo, en este no amparo, tratar de ampararse como a toda costa, ¿no? Eso, gracias. Bueno, Gracias. pero bueno, ahí tenemos, porque ese tema que trajo la compañera, Sandra, bueno, o me equivoqué el nombre, ¿Sandra? Sí, sí. Sandra, Soy Sandra. Sandra, lo vamos a tener en cuenta, es muy interesante porque abre un montón de cuestiones. Yo no avanzaría tanto en cuestionar esos movimientos, porque tienen muchas cosas interesantes, habría que ver, habría que individualizar, ojo, ¿no es cierto? Pero también que abren rupturas con el sistema, generan flujos importantes, hay que pensarlo. Lo vamos a seguir pensando porque desconozco, o sea, pero en principio, por lo menos en forma abstracta, podemos pensar ahí que hay un borde, ¿no? Así que, bueno, y para ir cerrando, le quería decir que, bueno, yo tenía mucho temor porque había pasado tantos meses de no volvernos a encontrar que decía, bueno, no sé si se sumará alguno, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue convocante la reunión de hoy, fue maravillosa, realmente un disfrute total. Sí, yo quería simplemente agregar que recién Nico habló de algo del orden del desamparo, ¿no? Me preguntaba esto, ¿no? Si nosotros hemos devenido, un poco porque hemos pasado de ser ciudadanos a ser meros consumidores en este sistema hegemónico, hemos quedado tan fragmentados que hay una vivencia de orfandad que lleva a conformar comunidad de cualquier manera, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo volver, en todo caso, a conformar comunidad o vida en común o convivencialidad más allá de la sugestión de alguien que nos venga a salvar, digamos, o de eso que Freud maneja tan claramente en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ¿no? Y me parece que una pregunta que yo haría es ¿cómo volver a construir comunidad, ¿no? Convivencialidad sería. Y me acordé con lo que contaba Vivi, una sola cosita que quería compartir con ustedes, que dijo Simone Weil. No es desde la fuerza, sino en la común debilidad donde residen las potencias que nos amparan. Sí, y yo agregaría esto, Cecilia, muy bueno, agregaría también que hay que dar lugar a las singularidades, no a los individuos individuales, sino a las singularidades pobladas, y no solamente a lo grupal, que es muy importante, obviamente, ¿no es cierto? Pero me parece que siempre falta también a la manera nietzscheana para recuperar los procesos de subjetivación, ¿no es cierto? Bien. El agua. Bueno, gracias a todas. No sé si alguien se quedó con ganas ahí en el garguero de decir algo que quiera compartir. Dale, Vivi. Yo, algo muy corto, que digamos que, pero como decía Roberto, es algo muy micropolítico, pues es un pensamiento ya como he venido desarrollando a medida, porque por ejemplo con el tema de la epilepsia a mí me decía que tenía que ir a la iglesia, que tenía que congregarme, que eso era un demonio, que una cantidad de cosas, y entonces empiezo yo como a desarrollar el por qué. Y ahí pues logré también comprender que ese miedo a tomar decisiones es lo que lleva a las personas a vincularse espiritualmente, como dice Nicolás, celestialmente, con algo, ¿sí? Que sea Dios el que decida mi vida, que sea otra persona, siempre un tercero, el que tome las decisiones por mí, porque yo tengo pavor a equivocarme, que esa es otra de las cosas que nos han vendido, en que equivocarse es terrible, es un fracaso y somos perdedores si fracasamos, o perdón, si nos equivocamos al tomar una decisión. Entonces, por eso, como esa necesidad también de estar vinculados a comunidades, absolutamente a todo lo que está externo a nosotros, sin pensar también de qué manera yo también me conecto conmigo mismo
para tomar una decisión y no siempre estar buscando un tercero que me ayude a tomar decisiones o a percibir la vida de otra forma. Perfecto, perfecto, Vivi. Se viene el próximo encuentro que es Foucault, en las redes del poder, y próximamente el segundo encuentro de Sentipensando, que no tiene fecha todavía, que también está ahí para el próximo encuentro. Así que tenemos por delante varios encuentros más. Saludos cordiales y gracias a todos por estar. Nos vemos. Muchas gracias. Qué emoción. Bye, bye, gracias. Verlas. Muy bueno, muy bueno. Nos vemos, nos estamos viendo. Cierro.